La serie uno comprende los temas que yo les mencionaba como temas de mecánica o mecánica clásica. Los van a ver en otras cátedras de otras universidades como Física uno, es la física introductoria, y tiene que ver con estos conceptos que ustedes han comenzado a ver en las clases de teoría, de estática, cinemática, dinámica, energía, y finalmente terminamos con escala. Yo les había pedido la semana pasada que ustedes vinieran a la clase de hoy habiendo visto los primeros videos. Y los primeros videos comprenden los problemas 3, 4 y 5. Es decir, si venimos al sitio web de la página, tenemos el video número 1, el video número 2 y el video número 3, que corresponden respectivamente a los problemas 3, 4 y 5 de la guía. Como les había dicho, el problema 1 y el problema 2, que tiene un asterisco, no están resueltos ahí en YouTube. Y estos les quedan a ustedes para ir practicando. Entonces, yo voy a avanzar un poco rápido con estos problemas, como les había dicho, y voy a apuntar a que ustedes me puedan hacer preguntas, porque habíamos quedado en que ustedes habían visto los videos y habían marcado qué cosas no entendían de lo que el profesor explicaba ahí en YouTube. Entonces yo voy a hacer un repaso, pero con una óptica distinta, ¿no? Explicándolo desde otra perspectiva para complementar lo que está grabado. Esa grabación lo hizo un profesor que dio clases hasta el año pasado y se jubiló. Entonces esa voz no les va a sonar, pero simplemente para explicárselo. Y vamos a compartir ahora sí. Bien. ¿Ahí están viendo? Sí, se ve. Perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar el problema. Vamos a hacer así. Voy a cortar todo esto. Así tenemos todo en la misma pantalla. Entonces, el problema número 1 de la guía nos plantea lo siguiente. Un barco, que inicialmente está en reposo, sale en persecución de un grupo de atunes que se desplaza a una velocidad de 2 metros por segundo. Si el barco es capaz de acelerar al ritmo de 0,2 metros sobre segundos al cuadrado, ¿a qué distancia del punto de partida alcanzará el barco a los atunes? ¿Cuánto tiempo tardará en alcanzar los atunes? Lo primero que vamos a hacer es intentar comprender qué es lo que nos pide el problema. Entonces, siempre en física necesitamos hacer esquemas. Nos viene muy bien graficar, hacer diagramas de lo que está sucediendo. Como verán, el arte no es lo mío, pero lo importante es acá que comprendamos en dónde estamos situados, qué queremos resolver. Entonces, tenemos un barco inicialmente en reposo, es decir, un barco que está detenido, no se está moviendo sobre la superficie del agua, y debajo de él hay un grupo, un cardumen de atunes que se están moviendo en una determinada dirección y sentido. Nos dice que los pescados, los peces, se mueven con una velocidad, se están moviendo con velocidad constante. En el momento, los atunes venían, digamos así, fíjense el puntero de mi mouse, venían de izquierda a derecha. En el momento en el que los atunes pasan por debajo del barco, el barco enciende motores y comienza a desplazarse y quiere encontrárselos. Entonces, naturalmente, lo que está pasando es que los atunes vienen de izquierda a derecha, sobre que pasan por debajo del barco, el barco de alguna manera tiene algún sensor, digamos así, los identifica y sale en su persecución. Pero los atunes ya se le escaparon. El problema nos da un dato extra, nos dice el barco es capaz de acelerar al ritmo de 0,2 metros sobre segundos cuadrados. Entonces ahí aparece un concepto
extra, además del de velocidad, estos peces se están moviendo con una cierta velocidad constante. Este barco está inicialmente detenido, por eso yo pongo foto 1, porque nosotros tenemos, lo que les estoy contando es la película, y nosotros después tenemos que ir haciendo fotos de determinados momentos. La foto número 1 es lo que llamamos instante inicial, que es exactamente lo que sucede en el momento en el que los atunes están pasando bien por debajo del barco. Y la foto 2, que es la que nos interesa, porque a nosotros lo que nos interesa es responder la pregunta de la consigna, que es ¿a qué distancia del punto de partida alcanzará el barco a los atunes? Entonces, nos está pidiendo una distancia y luego un tiempo, pero una distancia entre dos puntos, un tiempo entre dos instantes. Un instante es el instante inicial, que es el que les mencionaba recién, y el segundo instante es el instante final, que es justamente cuando el barco se vuelve a encontrar con los atunes. ¿Se entiende esta película que yo voy comentando? Que después en el gráfico tenemos solamente dos momentos. Natalia y Gastón. Primero, Natalia. No, nada. Gastón. Instante, ¿usted le llama lo que es posición? No. Instante llamo a lo que es un momento, es un instante, llamamos instante a un momento dado de tiempo. Lo que sucede en algún momento es la foto. Uno tiene la película y uno dice, bueno, hago una pausa acá. Y miro solamente lo que sucede en un momento, eso es un instante de tiempo. Entonces, en este instante, el barco está por encima de los peces y en este otro vuelve a estar por encima. En el medio, ¿qué pasa? Los peces comienzan a adelantar al barco y el barco sale en su persecución, pero por detrás. Pero ¿qué tiene que suceder? Justamente el barco primero estaba detenido. Si está detenido, ¿cuál es la velocidad de un objeto que está detenido? Cero. Exacto. Entonces, inicialmente tiene velocidad cero y luego comienza a tener una velocidad porque se empieza a mover. El hecho de que algo se mueva implica que tiene una velocidad. Cuando un objeto cambia su velocidad, tiene una aceleración. El concepto de aceleración viene ligado al cambio de velocidad, mientras que el concepto de velocidad viene ligado al cambio de posición de un objeto a medida que transcurre el tiempo. Bien, entonces vamos a ir resolviendo esto. Permítame que me mueva un poquito y me acomodo acá. Entonces, fíjense, los peces se están moviendo con velocidad constante. Si tuviésemos que describir con respecto a una posición que llamamos posición inicial, que es exactamente esta que está acá, vamos a decir, vamos a marcarlo con una cierta línea, esta es la posición inicial, o vamos a ponerlo con una línea punteada, así nadie se confunde. Aquí tenemos nuestra posición inicial que correspondería en el gráfico de la segunda foto más o menos a esta posición. Si queremos describir dónde está este grupo de peces en cada instante de tiempo, en función de la pregunta que hacía hoy Gastón, entonces, ¿qué expresión debemos usar? ¿De las que vieron en teoría o de las que vieron en el video de YouTube? Movimiento rectilíneo uniforme y Movimiento rectilíneo uniformemente uniforme. variado. ¿Los peces se mueven con movimiento uniformemente variado o movimiento uniformemente rectilíneo? Uniforme. Uniformemente rectilíneo, con velocidad Rectilíneo. constante. Bien, entonces la posición de vamos a decir así, vamos a usar el azul para los peces, letra azul para los peces. Entonces la posición de los atunes en cada instante de tiempo va a ser igual a x0 de los atunes, o vamos a ponerlo así, x inicial. ¿Ustedes usaron x0 o xy en la teoría para no confundirlos? X0. X0. X0, vamos a usar la misma notación, más la velocidad de los atunes por el tiempo.
Es decir, si yo quiero conocer dónde están los atunes respecto de esta posición, en cada instante de tiempo, lo que tengo que hacer es tomar esta expresión, tomar esta fórmula y reemplazar aquí el tiempo, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, etcétera. Hacer esta operación, es decir, multiplicar el tiempo por la velocidad y sumarle la posición inicial, y encuentro dónde está el grupo de atunes en cada instante de tiempo. Ahora, para este caso particular, acá, miro el gráfico. ¿Cuánto vale la posición inicial? Esto que está acá. 0. Esto vale 0. ¿Por qué? Porque yo a esta posición que está acá la llamo x igual a 0. Parten de 0. Esto que está acá también va a ser x igual a 0. Entonces, para escribirlo en sencillo, x sub a va a ser igual a b sub a por t. X sub a va a ser igual a, si esto es 0, me queda solo b sub a por t. ¿Cuánto vale la velocidad de los atunes? 2. No. Eso. 2 metros por segundo. 2 metros por segundo. Acá es muy importante en física siempre tener un número y una unidad. En física, cualquier magnitud en física, no estamos en matemática, entonces necesitamos necesitamos poner unidades para decir a qué estamos haciendo referencia. Y la velocidad se mide en kilómetros por hora, en kilómetros por segundo, en metros por segundo, etc. Entonces, para cada instante de tiempo, es decir, fíjense que si yo lo que hago es, a esta posición la llamo x igual a 0. Y en ese momento tomo un cronómetro y cuando pasan los peces por debajo del barco, enciendo el cronómetro. ¿Sí? Entonces empieza a transcurrir el tiempo. Y todo lo que yo vaya viendo en el cronómetro, que me va a marcar 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, van a ser el tiempo que yo voy a consignar acá. Por otro lado, esto es en cuanto a lo que sucede con los atunes. Pero ¿qué sucede con el barco? El barco también se está desplazando y para el barco vamos a usar un color verde, entonces no se confunden. Y si quiero describir la posición del barco en cada instante de tiempo, ¿qué expresión uso? Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Todos siguen la propuesta de Iván? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, la expresión para el movimiento rectilíneo uniformemente variado es xb0 más b sub b0, ya voy a ir explicando qué es cada cosa, más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Este tipo de expresión, y esto me van a escuchar muchas veces decirlo, sería lindo que para poder entender de dónde proviene, hacer ciertas derivaciones, etcétera, pero los tiempos no dan. La realidad es que la materia es muy larga, entonces vamos a ir mirando las expresiones, yo les voy a comentar algunos detalles y cuándo se puede aplicar, y hasta ahí llegamos. Esta expresión precisamente se usa para describir la posición de un objeto a medida que transcurre el tiempo. Esto es como cuando en matemática ustedes ven funciones y dicen y en función de x, o f en función de x, f de x. Bueno, acá es algo similar, x en función de t. Entonces, x es una función del tiempo, la posición es una función del tiempo. Esto me describe cuánto vale la posición del barco a medida que va transcurriendo el tiempo. Para cada tiempo tengo una posición del barco. ¿Qué tengo en este segundo miembro de esta expresión? Acá tengo la posición inicial del barco. Acá tengo la velocidad inicial del barco. Acá tengo el tiempo que me va marcando mi cronómetro y acá tengo la aceleración del barco. Esta aceleración sí o sí tiene que ser constante para que esta expresión sea válida. Esta expresión es válida solo cuando la aceleración es constante.
Esta expresión que está en azul acá solo es válida cuando la velocidad es constante. Esto es lo que llamamos movimiento uniformemente rectilíneo. Esto es lo que llamamos movimiento uniformemente variado. Bien, para el caso que estamos queriendo resolver, que es el barco que inicialmente tenía los motores apagados y justo cuando prendo el cronómetro, cuando enciendo el cronómetro, comienza a acelerar porque justo ahí pasaron los peces por debajo suyo. ¿Cuál es la posición inicial? ¿Cuál es la posición en ese instante de tiempo en el cual yo enciendo el cronómetro? 0. 0. Ahora, Iván, le voy a pedir a algún otro de tus compañeros, veo que vas captando bien, entonces damos espacio también a otro de los chicos, simplemente para saber si todos logran seguirlo. ¿Cuál es la velocidad inicial del barco? 0 también, ¿Por qué? porque está detenido. Bien, porque inicialmente está detenido, en el instante inicial está detenido. Pero después comienza a moverse, es decir, solo al principio la velocidad es 0, estaba en reposo, está en reposo en tiempo igual a 0, pero después empieza a moverse, es decir, deja de ser 0 la velocidad. Apenas el tiempo deja de ser 0, la velocidad cambia. ¿Me siguen esta última idea que dije? Bien. Si no me siguen en algo, levanten la mano sin problema. Una cosa para mí importante es, no hay preguntas tontas. Yo se los dije en la clase pasada también. Cualquier pregunta es válida para mí. Y prefiero que me vayan interrumpiendo, levanten la mano, así les parezca que sea una pregunta ultra tonta, no me molesta y probablemente sea una buena pregunta, así que anímense. Entonces, sabiendo que esto es 0 y que esto es 0, yo puedo reescribir esta expresión como x sub b, que es la posición del barco, de ahí viene esta b, como un medio de la aceleración del barco por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué no le pongo subíndice? Porque es lo único que tiene aceleración, el barco. Los peces no tienen aceleración. Si ustedes quieren poner un sub b acá, no hay ningún problema. Es la aceleración del barco. Ahora, yo sé que en algún instante de tiempo, acá hacemos otro corte, y yo sé que en algún instante de tiempo, la posición del barco y la posición de los peces coincide. Lo voy a poner así. En verde poníamos todo lo que tiene que ver con el barco. Fíjense, vamos a ponerlo un poquito más arriba. Esta va a ser la posición del barco en la foto 2. Y esta va a ser la posición de los peces en el mismo instante. Ahora, si yo me fijo acá, esto es X, eso es X del barco en algún instante de tiempo, y esto es X, la posición de los atunes, en algún instante de tiempo que puedo llamar con T mayúscula, por ejemplo. ¿Qué es lo que vemos? Que las dos posiciones, ¿cómo son una respecto de la otra? ¿Iguales? Son iguales, exactamente. Es lo que están escribiendo ustedes. X sub b es igual a X sub a. Pero esto en algún instante de tiempo particular. Entonces vamos a ponerlo así, para que se entienda. En algún instante t, que ahora lo voy a reescribir para que no les genere confusión, que yo puedo llamar xb final igual a xa final. ¿Qué es esto? A nosotros nos interesan dos momentos. El inicial, que es lo que se representa con el 0, el subíndice 0, que es lo que tiene que ver con la foto 1, y el final, que se da cuando el tiempo es t mayúscula, y que lo voy a poner con un subíndice f. Todo lo que pasa en el medio lo describe esta formulita. Esto que está acá describe todo lo que pasa entre el instante inicial y el instante final. Y esta de acá, lo mismo, pero para el barco. Pero a nosotros no nos importa la película. Nos importa el inicio y el fin. Porque se nos pide a qué distancia del punto de inicio se encuentran y en qué tiempo, cuánto transcurrió hasta que se encuentran. No nos interesa lo del medio. Más que
conocer, saber qué pasó en el medio. El barco sigue por detrás a los atunes hasta que se encuentra con ellos. Entonces, ¿esto qué significa? Que yo voy a tener que igualar estas expresiones. Para algún tiempo, esta expresión y esta expresión se igualan. ¿Sí? Entonces, fíjense que xb para algún tiempo, tengo esa expresión que está acá, que es 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pueden poner esta T mayúscula, pueden poner una T minúscula sub f de tiempo final. Y esto va a ser igual, esto que está acá es esto que está acá. Y la x sub a de t es esto que está acá, entonces pongo b de los atunes por el tiempo. Esto que está acá. Esta es la expresión más importante a la que hemos llegado. Y con esta vamos a encontrar cuánto vale el tiempo que demoraron en encontrarse. O mejor dicho, el tiempo que demora el barco en alcanzar a los atunes. ¿Qué operación debo realizar para encontrar el tiempo? ¿Cómo se resuelve esta igualdad? Debo despejar el tiempo. Bien, ¿cómo despejo el tiempo? Con factor común. Fíjense que en los dos miembros fíjense que en los dos miembros está T. Entonces lo que puedo hacer es la T que está en el segundo miembro, en el miembro de la derecha, lo paso al primer miembro. Acuérdense, esto lo habrán visto en matemática, en el curso pasado, que en una igualdad nosotros tenemos lo que llamamos miembros. Este es el primer miembro y este es el segundo miembro. A su vez, cada miembro de una igualdad se divide en términos. Dentro de cada término pueden haber factores, etc. Ahora, esta T que está multiplicando a B en el segundo miembro puede pasar al otro miembro dividiendo. Exacto. Y esto que está acá, multiplicando a T cuadrado, pasa al otro lado dividiendo. Es decir, A pasa dividiendo, el 2 pasa multiplicando. De modo que nos queda que T es igual a 2 por B sub A sobre la aceleración del barco. ¿Cuánto vale la velocidad de los atunes? ¿2 metros por segundo? ¿Cuánto vale la aceleración del barco? Que es constante. 0,2 metros por segundo. 0,2, no. Metros segundos al cuadrado, efectivamente. La aceleración se mide en metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, fíjense que debo hacer una operación, y esto vamos a hacerlo solo la primera vez, para que vean cómo se opera con unidades en física. Por un lado, tomamos lo que son números. Tengo 2 multiplicado por 2, dividido 0,2. Y por otro lado, tengo las unidades que son metros sobre segundos, dividido metros sobre segundos al cuadrado. Y esto es igual, acá hay un producto. 2 por 2, 4 dividido 0,2. Bien, acá tengo 20. ¿Cómo opero esto? Ustedes recordarán del colegio secundario que cuando tengo un cociente de fracciones, es decir, A sobre B dividido C sobre D, que también lo habrán repasado en matemática el semestre pasado, debo multiplicar los extremos y dividirlo por los medios. Es decir, metros lo multiplico por segundo cuadrado, metro por segundo cuadrado, y lo divido por los medios, es decir, metros por segundo. Y luego cancelo metro con metro y cancelo segundo al cuadrado es igual a segundo por segundo. Cancelo uno de ellos con el segundo del denominador. Queda segundo solo. Exacto. Y me queda 20 segundos. Y para confirmar que esto es correcto, miro, empiezo con tiempo y termino en 20 segundos.
¿Está bien medir el tiempo en segundos? Sí. Si me hubiese quedado metros, estaba mal, algo hice mal. Si me hubiese quedado segundos por metros, algo hice mal. Entonces, muchas veces uno se ve tentado de poner las unidades que sabe que deben dar. Pero si uno hace esta operación que yo les estoy mostrando, a ustedes les ayuda justamente a tener un elemento más de confirmación de si lo que hicieron estaba correcto. Encuentran que las unidades, por ejemplo, de tiempo, tienen que ser horas, minutos, segundos, y nunca metros por hora o metros por segundo o cualquier otra unidad. Y por último, la última pregunta era, vamos de nuevo para arriba. Esta era la pregunta B. ¿Cuánto tiempo tardará el barco en alcanzar los atunes? ¿Y a qué distancia los encuentra? Profe, yo tengo Sí. Agustina. una consulta. En el video explicaba la consigna como un medio por A del barco por T al cuadrado. Esto No que está acá. entendí cuál era la diferencia entre las ecuaciones. Usamos la misma, Agustina. No sé si te referías a esto. La posición del barco, un medio por la aceleración del barco por el tiempo al cuadrado. Oh, Ah, sí, yo me confundí. Perdón, gracias. no, está bien. Si no entiendo la pregunta, me lo decís. Y ahora nos falta encontrar la posición. Es decir, queremos saber cuánto vale. Vamos a ponerlo así. Esto que está acá, que es igual a esto que está acá. Es decir, a qué distancia desde la posición de partida se encontraron el atún y el barco. Esta distancia es la misma que esta, porque partimos de esa suposición, de ese supuesto. Entonces, si yo vengo acá a esta expresión, que la voy a remarcar también, o vengo a esta expresión que está acá abajo, y reemplazo en el donde dice T minúscula, que es para cualquier tiempo, reemplazo T mayúscula, que es el tiempo, el instante de tiempo en el que se encuentran el barco con los atunes, entonces debería encontrar exactamente la misma posición. Vamos a mirar. Vamos a ponerlo así. Perdón, la posición del barco cuando el tiempo vale T mayúscula. Es decir, cuando el tiempo vale 20 segundos. ¿Por qué 20 segundos? Porque es esto que está acá. Es el tiempo en el que se encuentran los dos. ¿Cuánto vale la posición del barco? Y bueno, sabíamos que la posición para cualquier tiempo era un medio de A por T al cuadrado. Entonces, para este tiempo particular es un medio de A, de la aceleración del barco, por T al cuadrado, donde este T vale ¿cuánto? 20. ¿20 qué? 20 segundos. 20 segundos. Al cuadrado. Eso, ¿y cuánto vale A? 0,02 Metros sobre segundo cuadrado. segundo al cuadrado, perfecto, por 20. Fíjense acá, esto es muy importante, así se opera. 20 segundos al cuadrado. No es que pongo 20 al cuadrado por segundo o 20 segundos al cuadrado, sino que es 20 segundos, todo al cuadrado, y esto cómo se opera, como 20 al cuadrado por segundo al cuadrado. Bueno, ¿quién va a la calculadora y me dice cuánto vale esto? Vale 40 metros. ¿Cómo hago en la calculadora? Hago 0,02 dividido 2 y lo multiplico por 20 al cuadrado. O por 20, que es exactamente lo mismo. Entonces, x b para 20 segundos. Espérenme que voy a usar la misma S que usé ahí arriba, si no se confunden. Es igual a 40 metros. ¿Y cuánto tiene que valer XA? Es decir, la posición de los atunes en 20 segundos. Lo mismo. Tiene que valer lo mismo. Vamos a ver. Acá teníamos B sub A por el tiempo. ¿Y la velocidad era? 2 metros sobre 2 segundo. metros sobre segundo, perfecto. Y el tiempo es 20 20 segundos. segundos. ¿Cuánto da esta operación?
40. 40. 40 metros. 40 metros. Acuérdense, y esto es muy importante, siempre las unidades es un error muy frecuente y decir 40 está mal. ¿Por qué está mal? Porque 40 puede ser 40 kilómetros, 40 metros, 40 milímetros, 40 pies. Entonces 40 a mí no me dice nada en física. Sí o sí tengo que poner la unidad. Por lo tanto, fíjense, la posición del barco y la posición del atún, de los atunes a los 20 segundos es 40 metros respecto de la posición inicial. Y ahora sí, abrimos a preguntas. Profe, Sí. me parece que puso mal la aceleración del barco. Puso Eh, 0,02. Bueno, Sí, es 0,2 nomás me parece. me No. parece que era 0, déjeme que miro en mis apuntes. 0,2. Tienen razón. Gracias por hacérmelo notar. 0,2 metros por segundo al cuadrado. A ver si me confundí en algún otro lugar. Me parece que no. 0,2 metros sobre segundo cuadrado. Bien. Y acá tenemos las unidades multiplicadas por el tiempo. Ahora sí, levanten las manos los que quieran hacer preguntas sobre este problema y avanzamos con el que sigue. Gastón. Profe, ¿puede ser que en los videos que están en la página de física, usan una manera diferente de realizar el ejercicio, pero llega al mismo resultado? Totalmente. Lo importante es siempre que partimos de exactamente lo mismo, tanto en uno como en otro. Yo generalmente voy a hacer eso, voy a intentar plantear modos que pueden ser en cierto sentido alternativos, pero van a ver que usamos exactamente lo mismo. Partimos de la fórmula, acá, esta es la primera fórmula, que es la de movimiento uniformemente rectilíneo, acá la de movimiento uniformemente variado, después decimos cuánto vale la posición inicial de los atunes, cuánto vale la posición inicial del barco, la velocidad inicial del barco. Como esto era 0 y esto era 0, entonces esto nos queda solo igual a esto, que es lo que escribí acá abajo. Como esto era 0, esto es igual a esto, que es lo que escribí acá. Y luego dijimos, bueno, en algún momento ambos se encuentran y entonces igualamos estas expresiones para algún tiempo. Y de ahí comenzamos la derivación y encontramos en qué tiempo se encontraban ambos. También lo que se puede hacer es despejar el tiempo de acá y despejar el tiempo de acá. E igualamos los tiempos. ¿Por qué? Porque decimos, en un instante de tiempo, los dos se encuentran en la misma posición. Pero en este caso, yo creo que es más intuitivo para ustedes verlo quizás de este modo, ¿no? Decir, las posiciones se igualan, porque es lo que veo acá. Esta posición termina siendo igual a esta en algún instante de tiempo, que es una foto. La foto 2, la foto final. ¿Responde a tu pregunta, Gastón? Sí, gracias, profe. Ok, Antonella. Profesor, disculpe, una preguntita. ¿Siempre va a ser la posición y la velocidad cero en el caso del movimiento rectilíneo uniforme? Vamos acá. Variado. Movimiento uniformemente variado. Este de acá, vos decís, ¿siempre Claro, esto va a ser 0 y esto va a ser 0? ¿Esa es tu pregunta? Exactamente, sí, No. porque como siempre partimos de 0, ¿o no? No necesariamente. En este caso sí, es muy buena la pregunta y en física es muy importante lo que nosotros llamamos sistemas de referencia, que es decir, respecto a qué nos estamos situando. Entonces, esta línea roja, de algún modo, me marca mi sistema de referencia y me dice, ese es el 0. Porque yo después quiero referirme a ese lugar, que es donde estaba al principio. Acá estaba al principio, acá está el final. Yo podría poner en otro lugar la posición, donde x vale 0, pero sería complicar el problema. Entonces, lo más simple es decir que inicialmente estaba en 0 el barco. Ahora, eso con respecto al sistema de referencia.
Pero además, el barco inicialmente no se estaba moviendo. Si el barco, supongamos esto, el barco se estaba moviendo lentamente y viene un grupo de atunes que lo pasa rápidamente por debajo y entonces en el momento en el que el barco detecta que los atunes pasan por debajo, prende máquina y empieza a acelerar, entonces ya venía con una velocidad inicial y comienza a incrementar esa velocidad a partir de la aceleración. Ese es otro problema distinto. En cambio, acá estaba quieto el barco y los atunes vienen por detrás y en el momento en que pasan, entonces ahí enciende los motores del barco y comienza a moverse. ¿Responde también tus preguntas? Sí, perfecto, gracias. Sí. Bueno. ¿Queda tiempo para una pregunta más? Los invito a que pierdan la timidez y que pregunten, y voy a insistir con esto, aunque sea un poco pesado, de que no hay preguntas tontas, porque si no hacen ahora las preguntas, después se complica más. Agostina, mejor si levantás la mano, A mí Agostina, sí. para hacerlo más ordenado, pero está bien. Ok. A mí se me complicó un poco más el punto 5, que sería el tercero de los que tenemos videos, pero no sé si eso lo vamos a ver la próxima clase o no. Vamos a hacerlo ahora, vamos a hacerlo. Ok. Porque eran como no muchas ecuaciones, sino que teníamos que ir encontrando muy de a poco y por ahí se me mezcló mucho y no terminé de entender algunos procedimientos. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Tenemos unos 35 minutos más. Yo voy a copiar el problema que sigue. Les muestro rápidamente qué se usa para resolverlo, porque ustedes lo tienen resuelto en el sitio de YouTube. Vamos acá. Y volvemos acá. Es el problema número 4, que es el que sigue en la guía. Y que plantea: un león es capaz de acelerar al ritmo de 10 metros sobre segundos al cuadrado, mientras una gacela es capaz de hacerlo al ritmo de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Si la distancia inicial entre ellos es de 25 metros, ¿cuánto tiempo debe mantener el león su aceleración para alcanzar a la gacela? Yo los invito a que cada vez que vayamos a resolver un problema, ustedes hagan un esquema. Es muy importante esto. Lo voy a hacer a mano alzada para no perder tanto tiempo. En física nosotros necesitamos siempre simplificar cuanto sea posible las situaciones. Entonces, además nos viene bien a los que no somos buenos dibujando. Entonces vamos a llamar a esto foto 1 y a esto foto 2. Entonces aquí tenemos, inicialmente, supongamos que, vamos a ponerlo con algún color que se vea bien, esta es la marca de inicio. Vamos a ponerlo un poco más fuerte. Ahí está la marca de inicio. Y que en la foto 2 es el mismo punto, ¿no? Es la misma posición. Lo voy a remarcar así. Ahora, a esta posición yo la llamo x igual a 0, x igual a 0. En la foto 1, que es el instante inicial, el león está por acá. No me pidan que grafique el león porque va a ser para pasar vergüenza. Ese puntito que lo vemos bien de lejos es el león, mientras que la gacela está en esta posición. O vamos a ponerla un poco más cerca por una cuestión de practicidad cuando miremos el otro. Ahí estaba la gacela. Y sabemos que en algún momento la cuestión idílica sería que la gacela y el león se hacen amigos, aunque sabemos que no es lo que pasa en la realidad. El león y la gacela, digamos que coinciden, y el león se hace un festín ahí con la gacela. Y entonces, fíjense que partimos del león en la posición x igual a 0, la gacela en una posición
¿X igual a cuánto inicialmente? 25 metros 25 por metros. delante. Perfecto. Entonces, X inicial de la gacela es igual a 25 metros. X inicial del león, ¿cuánto vale? 0 metros. Perfecto. 0 metros o 0. Cuando es 0 no hace falta poner unidades. Ahora, llegamos a un instante de tiempo en el que estoy sacando la foto. Fíjense que saco la foto en este momento. Luego, el león y la gacela se da cuenta, estaban los dos detenidos. La gacela estaba comiendo, el león la está mirando detrás de un árbol, y los dos comienzan desde una posición de reposo, eso no lo dice el problema, pero lo aclaramos. Los dos comienzan a moverse de repente. De estar en reposo, parten a moverse, es decir, los dos tienen una aceleración. Y yo saco la foto, despiadado, en el momento en el que el león cae sobre la gacela, que es este instante de tiempo, la foto 2. Lo que yo sé es que en ese instante de tiempo, los dos bichos, los dos animalitos, están en el mismo lugar. Entonces, X del león en el final es igual a X de la gacela al final. Que entre la foto 1 y la foto 2, ¿qué tipo de movimiento describe el león y qué tipo de movimiento describe la gacela? Uniformemente acelerado. Exacto. X del león es X del E0, perdón, más velocidad del león inicial por tiempo, más 1/2 de la aceleración del león por tiempo al cuadrado, mientras que para la gacela, lo voy a poner con azul, X de la gacela es igual la posición de la gacela en 0, más la velocidad inicial de la gacela por tiempo, más 1/2 de la aceleración de la gacela por el tiempo al cuadrado. Y esto en función de la pregunta que hoy hizo Antonella, es muy importante que siempre escribamos la expresión completa y después vamos viendo cómo se particulariza cada uno de los términos. Por ejemplo, ¿cuánto valía la posición inicial del león? 0. 0. Uy, igual a 0. ¿Cuánto vale la velocidad inicial del león? 0 es tramposo. 0. ¿Cuánto vale la posición inicial de la gacela? 25 metros. Perfecto, 25 metros. ¿Cuánto vale la velocidad inicial de la gacela? 0. 0. 0. Entonces lo que escribo es, esto es igual a 1/2 de la aceleración del león por el tiempo al cuadrado. Mientras que acá abajo me queda la posición inicial de la gacela más 1/2 de la aceleración de la gacela por el tiempo al cuadrado. Perdónenme la desprolijidad, pero me interesa que se vaya siguiendo solamente. La desprolijidad de mi letra, quiero decir. Fíjense que hay algo muy importante que yo estoy siguiendo como algo implícito, que no les dije explícitamente, que es, yo no puse los valores, los escribo acá, pero yo no puse acá 25 metros o acá cuánto vale la aceleración de uno o del otro. Eso lo hago al final. ¿Por qué? Porque eso me simplifica mucho el trabajo. Yo trabajo con letras, todo el tiempo trabajo con letras, tanto como pueda, lo más adelante posible del problema, y recién al final reemplazo todos los números. Cuando tengo una última expresión. Eso les va a ayudar mucho a no hacerse un matete con la cantidad de números, letras y demás que aparecen. Trabajen siempre con letras hasta el final y después al final reemplazan los números. Ahora, en algún momento la posición del león y la posición de la gacela son iguales. Es decir, esto que está acá es para cualquier tiempo. Esto que está acá es para cualquier tiempo. Pero en algún instante de tiempo, es decir, en el tiempo de la foto 2, lo que sabemos es que la posición de la gacela en algún tiempo, lo pongo con mayúscula para distinguirlo de este que es cualquiera, el del cronómetro, esto es un tiempo particular, se iguala a la posición del león. Y entonces, tengo que igualar las expresiones. Esto es, esto que está acá, lo voy a copiar, se iguala a esto que está acá. Uy, perdón. Acá se iguala a esto. Y ponemos el igual, pero no para cualquier tiempo,
sino para este tiempo particular, que es el tiempo de la foto 2. Entonces lo voy a poner así. T mayúscula, al cuadrado, T al cuadrado. ¿Y qué viene ahora? Bien, a partir de lo que tengo acá, y esto se lo voy a dejar a ustedes para poder avanzar con el problema siguiente, tomo esa expresión, ¿conozco cuánto vale la posición inicial de la gacela? 25 metros. Sí, 25. conozco 25 metros. ¿Conozco cuánto vale la aceleración de la gacela? ¿5 metros sobre segundo cuadrado? Perfecto. Si la conozco, 5 metros sobre segundos cuadrados. ¿Conozco el tiempo que pasa hasta que se encuentran? No. No, esa es mi incógnita. No, no. ¿Conozco la aceleración del león? Sí, Sí. 10 metros. Bien, ¿cuántas incógnitas hay en esta ecuación? Una. Una solo. Entonces, como ustedes vieron en matemática, cuando tengo una ecuación con una incógnita, se puede resolver. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hay uno de ustedes que está con problemas de sonido, que creo Despejar que es tiempo. Oriana Kralik. Te voy a pedir si podés, por favor, apagar tu micrófono. Gracias. De acá, lo que tengo que hacer es decir, de acá tengo que decir E igual a algo. ¿Sí? Despejo. Primero encuentro una expresión que función tanto de esto como de esto como de esto. Van a ver que cuando ustedes despejen, lo que van a tener es lo siguiente. 2xg0, que es esta que está acá, dividido a sub L menos a sub G. Acá apelo a que todos saben despejar ecuaciones y la raíz cuadrada de esto. Y acá encuentran el tiempo. Profe, eso me dio a mí, pero tuve que cambiar de lugar la aceleración de la gacela y el león. No sé si puede hacer rápido los cálculos porque, A ver, cambiar la aceleración, ¿a qué te referís? ¿Intercambiar esta con claro, esta? No. me quedó la aceleración de la gacela primero, o sea, la aceleración de la gacela primero menos la aceleración del león y eso da negativo. Bien, Iván. Te digo los pasos rápidamente. Después, en Ujú. todo caso, esto está grabado, así que lo vuelves a escuchar. Pero fíjate que acá tengo, en el primer miembro tengo una suma y en el segundo miembro tengo un solo término. Lo que voy a hacer es, este segundo término del primer miembro, que es un medio de a sub g por t cuadrado, lo paso restando al segundo miembro. ¿Cierto? Sí. Y me queda un medio de, paréntesis, a sub l menos a sub g, cierro paréntesis, por t cuadrado. Ujú. ¿Sí? Porque saco factor común un medio y t cuadrado. ¿Ok? Sí, sí, sí. Bien, y eso va a ser igual a x sub g 0. Sí o sí hay que sacar, perdón. Sí, Antonella. Sí o sí hay que sacar factor común, profe. Bueno, vamos a hacerlo. Lo que pasa es que nos vamos a quedar sin tiempo para el otro problema, pero lo hago rápidamente. Yo acá les voy a pedir que no hay problema, no tengo problema de hacerlo, ni me molesta, pero apelo a que intenten practicar mucho despeje de ecuaciones, porque si no se nos va a complicar mucho todo lo que sigue. Pero vamos a hacerlo. Esto que está acá, este segundo término del primer miembro, pasa al otro lado restando. Entonces me queda xg0 igual a un medio de a sub l por t cuadrado menos un medio de a sub g por t cuadrado. Y acá identifico que un medio y t cuadrado están en los dos términos. Por lo tanto, lo puedo sacar como factor común. Es decir, un medio de t cuadrado multiplicado por al menos ag. ¿Cómo confirmo que esto es correcto? Porque cuando tengo una multiplicación de un factor multiplicado por algo que está entre paréntesis, se aplica la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma o a la resta. Es decir, acá esto me va a dar un medio de t cuadrado por al menos un medio de t cuadrado por ag, que es exactamente esto que está acá. Lo digo rápido porque esto está siendo grabado, entonces pueden volver una y otra vez sobre este video si lo necesitan. Una vez que tengo esto, fíjense que xg0 es igual a un medio de t cuadrado por al menos ag, paréntesis, paréntesis. A mí lo que me interesa despejar es esto que está acá, que es el t. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense que yo tengo
un único término acá. No se confundan con esto. Tengo un único término, se acordarán de séptimo grado de la primaria probablemente, cuando nos hacían separar en términos en las ecuaciones, identificar los factores, etc. Bueno, fíjense que acá tengo un producto y otro producto. Entonces los factores son un medio, t cuadrado y al menos ag. Lo que voy a hacer es, un medio lo paso al otro lado, dividiendo. Entonces tengo que hacer x sub g0 dividido un medio, que es lo mismo que al 2 que está en el denominador pasarlo multiplicando. Lamento que tengo que ir rápido en estas cosas. Quizás algunos se marea un poco, pero son cosas que son de secundario. También las vieron ustedes en matemática. Y en todo caso, en alguna clase de consulta podemos ir de nuevo paso por paso. Pero me queda 2xg0 igual a t cuadrado por al menos ag. Luego tengo 2xg0 sobre al menos ag igual a t cuadrado. Y finalmente tengo que t es igual a la raíz cuadrada de 2xg0 sobre al menos ag. Después, en todo caso, Iván, fíjate dónde estuvo tu error, porque está bueno también que puedas identificar eso. Ok. Vamos al último problema, que es un poquito más complicado, como decía uno de ustedes recién. Es el problema 5 de la guía. Si me aguardan, lo copio. Y ahora tenemos el problema 5. Al hacer un salto vertical, un saltamontes extiende sus patas en 2,5 centímetros en 0.015 segundos. Fíjense lo rápido en que se da esta situación de que el saltamontes tiene sus patas pegadas, digamos, y las despliega en una fracción de tiempo muy pequeña. Tenemos varias preguntas. ¿Cuál es la aceleración del saltamontes mientras extiende sus patas? ¿Cuál es la velocidad del saltamontes cuando parte del suelo? ¿Y a qué altura máxima se elevará? Entonces acá vamos a tener 3 fotos. Y acá es importante que distingamos porque además tenemos distintos tipos de movimiento. Es un solo objeto. Antes teníamos el barco y los atunes. Después teníamos el león y la gacela. Eran problemas de encuentro. Y ahora tenemos un solo objeto. O un solo, no es un objeto, es un ser vivo. Tenemos un solo animalito que es un saltamontes. Entonces, lo que vamos a distinguir ahora es, tenemos distintos tipos de movimiento, porque primero lo que va a pasar, otra vez vamos a poner al saltamontes en cámara ultra lenta. El saltamontes está quieto en el suelo. En el momento en que quiere saltar, ponemos nuestro cronómetro, lo encendemos, y el saltamontes, no sé si se ve mi mano, si se ve bien me avisen, si no saco la pantalla. Compartir. Ok. El saltamontes en cámara muy lenta comienza a desplegar sus patas, no sé cómo hacerlo, pero si este es el suelo, el saltamontes, digamos así, se empieza a elevar. Hasta que en algún momento se despega del suelo y salta. Pero vamos a poner como 2 momentos distintos. 2 pequeñas películas a las que hacemos un cortado de las 2 películas. Y vamos a decir, estamos en la misma temporada, episodio 1, episodio 2. El episodio 1 va a ser desde que está en reposo hasta que se comienza a despegar del suelo. En ese momento, el saltamontes está acelerando, porque parte de no tener velocidad a tener una velocidad. Pero cuando se despega del suelo, el saltamontes ya no está haciendo una fuerza contra el suelo para desprenderse. Ya está volando libremente hacia arriba. Sin embargo, va a haber una aceleración, que es la aceleración de la gravedad. La Tierra, y cuando digo la Tierra me refiero al planeta Tierra, genera sobre ese pequeño animalito una atracción y le dice, no, muchacho, no te vas a ir hasta el cielo. Todo el tiempo vas a sentir una atracción hacia el centro de la Tierra. Eso es lo que nosotros llamamos gravedad.
es una fuerza que hace que los objetos se vean atraídos todo el tiempo, o nos veamos atraídos hacia el centro de la Tierra. La razón por la cual estamos pegados al suelo. Si bien nos despegamos cuando saltamos, si bien el saltamontes cuando se despega del suelo justamente nos está tocando tierra, la fuerza de esta sigue actuando, lo sigue llevando hacia abajo. Él se quiere ir hacia arriba, pero la fuerza le dice, no, quédate tranquilo que en algún momento vas a caer. Entonces vamos a poner esos dos episodios. Y entonces vamos a decir así. Vamos a dividir, como lo hacemos siempre, al problema en foto 1 y foto 2. Foto 1, foto 2. La foto 1, que es un instante de tiempo, por eso digo, hablamos de una película y nosotros estamos haciendo pausas en distintos momentos. La foto 1 es el momento en el que el grillo, supongamos que estas son las patas del grillo, están pegadas entre sí, pegadas al suelo. Sé que esto se entiende más coloquialmente que con mi gráfico. Pero en el segundo instante, el grillo, digamos así, estas son las patas del grillo. El grillo tiene en su máximo estiramiento a las patas. Después vamos a hablar de la foto 3, que es cuando el grillo ya despegó y llega a una posición máxima y vuelve a caer. Pero primero concentrémonos en esto. Fíjense que inicialmente tenía las dos patas juntas. En la foto 2 tiene las patas despegadas. Y si nos fijamos en el grillo, ¿dónde está el grillo? El grillo está acá, si se quiere el cuerpo del grillo está ahí, y el cuerpo del grillo está acá. Es decir, que si nos fijamos, vamos a hacer algo para verlo bien. Fíjense que el grillo acá tiene una cierta altura, y en cambio acá no tiene ninguna altura. El grillo está en el suelo. Acá tengo que sacar esto. Y acá el grillo está a una cierta altura. Entonces, ¿qué tipo de movimiento tiene el grillo cuando pasa de esta posición a esta posición? Movimiento rectilíneo uniformemente variado, puede ser. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Y cómo me puedo dar cuenta de eso? ¿Cómo sé yo que no es un movimiento rectilíneo uniforme? Porque tiene aceleración, ¿Y cómo me doy cuenta que tiene aceleración? porque va hacia arriba y la gravedad la actúa en contra. Parte de cero. Bueno, podría ser algo de eso, pero no es completo. ¿Qué es cero? Va por ahí, pero parte de cero, me falta completar esa frase. En Desde que realidad está porque estaba en... inmóvil. perdón. Levante la mano Profe, así nos ordenamos mejor. Porque estaba en reposo, profe. Porque inicialmente estaba en reposo y deja de estar en reposo porque naturalmente acá, para moverse, tuvo que haber salido del reposo. El reposo significa velocidad cero y si se mueve e inicialmente estaba, es decir, vamos a ver, si inicialmente estaba en reposo, yo cierro los ojos y cuando abro los ojos está en otro lugar, es porque se movió. Y si inicialmente no se estaba moviendo y cambió de posición, es porque tuvo una aceleración. ¿Bien? Entonces, tenemos, movimiento, vamos a escribirlo así, movimiento rectilíneo uniformemente variado o uniformemente acelerado. Yo voy a describir, y acá voy a hablar de otro concepto. ¿En cuántas direcciones se mueve el grillo? Nosotros sabemos que nos movemos en un espacio tridimensional. Y sabemos que podemos levantar la mano hacia arriba, podemos ponerla hacia un costado o hacia adelante. Tenemos 3 dimensiones. Nosotros, en estos problemas de esta clase, porque la clase que viene ya nos complicamos un poco más, pero trabajamos en ¿cuántas dimensiones, Antonella?
En 3, pero en este caso sería para arriba y para adelante. Para arriba y para adelante. Ok, vos decís como que el grillo, si lo ponemos en términos de hacia adelante, sería para mí hacia la pantalla, hacia donde están ustedes. Se va hacia arriba y cae hacia adelante. Parte de mi pantalla y va hacia ustedes. ¿Eso decís vos? Sí, para arriba y ¿No? para adelante. Sí. Pero ¿Qué acá dicen los demás? únicamente se está analizando el movimiento hacia arriba, Ok, no hacia adelante. ok. Gastón, Porque habla de altura máxima, no distancia recorrida hacia la posición inicial a la posición final. bien. Estamos, Voy a insistir sobre esto hasta que nos ordenemos un poco, en que levanten las manos, así nos ordenamos. Gastón, estamos analizando dos movimientos, para arriba y para abajo, cuando cae. bien. Para arriba y para abajo, en una única dirección. Agostina, En este caso el grillo también es para arriba y para abajo nomás, pero también estamos viendo hacia derecha e izquierda. bueno. Las respuestas podrían ser correctas ambas. Un grillo en la realidad puede hacer ese movimiento. Salta y además se desplaza, o sea, es decir, va hacia arriba y hacia abajo, pero también hacia adelante. En este caso particular, lo que está haciendo el grillo es saltar hacia arriba, solo hacia arriba. Fíjense que dice, hacemos un salto vertical exclusivamente. Podría ser vertical con composición también hacia adelante, pero esto es hacia arriba. Salta y vuelve a su misma posición. Ese es el movimiento que está haciendo. La clase que viene vamos a complicar y justamente vamos a poner eso que se llama tiro oblicuo, que es cuando hace este tipo de movimiento. Ahí se complican un poco más las cosas. Partimos de algo simple, que es en una única dirección. Después lo vamos a complejar todavía más. Se va hacia arriba y luego cae. Pero lo que estamos viendo en esta fase, en esta transición, es que parte del suelo y llega a esta posición. Entonces, si yo quiero describir, vamos a decir así. Vamos a poner una flecha y vamos a poner esto así. Este es mi eje que voy a llamar X. ¿Puedo llamarlo Y? Sí. Y para mí es Y, pueden llamarlo Y o Y, da lo mismo. Acá estamos en X igual a 0 y X empieza a incrementarse cuando el grillo se va hacia arriba y después decrece hasta 0 cuando el grillo vuelve al suelo. Ahora, si yo tengo que escribir la ecuación de movimiento del grillo, que tiene movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿cuál es la expresión? Posición inicial, Primero, x de t igual a x0. Fíjense que no le pongo subíndices porque tengo solo el grillo. Podría ponerle x sub g de grillo. Pero como no nos vamos a confundir porque no hay un león, no hay una gacela, no, está el grillo solo y su vida en el campo, entonces pongo x solamente. Y es obvio que me estoy refiriendo al grillo, a la posición del grillo. Entonces x es igual a la posición inicial del grillo más velocidad inicial por tiempo. más velocidad inicial por tiempo. Más un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. Muy bien, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En esta primera fase hubo uno de ustedes que mencionó la aceleración. Este objeto, es decir, el cuerpo del grillo, tiene un peso. La Tierra siempre lo está trayendo hacia abajo. Sí, entonces, Siempre. bien. Sería Pero menos nosotros- un medio. Esperen un poquito, está bien eso. Lo que vamos a considerar es que la aceleración que existe es muy chiquita con respecto a la aceleración que el grillo experimenta porque está yendo hacia arriba. Porque fíjense que el grillo parte de acá y se va hacia arriba, no hacia abajo. Y esa aceleración está rompiendo, digamos, o mejor dicho, va en contra de la aceleración de la gravedad. Se le opone, la gravedad lo lleva para abajo. Y si el cuerpo, el grillo, no va hacia abajo, es porque está la Tierra. Y existe lo que llamamos una fuerza normal. Pero eso como un detalle. Pero la gravedad lo quiere llevar hacia abajo. Si hubiese acá arenas movedizas, el grillo sería hacia abajo. Pero no se va hacia abajo porque está la Tierra. Ahora, si el grillo se va hacia arriba, no es por la gravedad, sino porque hace una fuerza con su cuerpo.
Hay ahí una energía química de su cuerpo que se está transformando en energía de movimiento que lo lleva hacia arriba. Todo esto como para la parte de Discovery Channel de por qué se va hacia arriba. Ahora bien, vamos a despreciar la aceleración de la gravedad en esa fase y vamos a volver después sobre eso para que lo vean claramente. Esta es la aceleración con la que va hacia arriba el grillo. ¿Cuánto vale la posición inicial del grillo? 0. Bien. ¿Cuánto vale la velocidad inicial del grillo? 0. 0. Entonces, esto va a ser igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. El problema me está diciendo que extiende 2,5 las patas, 2,5 centímetros sus patas, en 0,015 segundos. Es decir, que la posición final, esta que está acá, cuando está al máximo, están extendidas las patas al máximo, ¿cuánto vale esta X? X final, ¿cuánto vale? 2,5 centímetros. 2,5 centímetros. ¿Y en qué instante de tiempo? Si acá teníamos, esto sucedía en t igual a 0. Sacamos la foto en el momento en que prendimos el cronómetro. ¿Cuánto vale t acá? 0,015 segundos. Perfecto. ¿Hasta ahí me siguen todos? Muy bien, Sí, entonces... ¿Cómo? Ok, pensé que alguno hizo una pregunta. X para el tiempo t, que es el de la foto 2, vale 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y acá yo conozco tanto X para ese tiempo como el tiempo. Pero no conozco A. Despejo A. La aceleración va a valer 2 por X de t dividido t al cuadrado. Y acá voy a poner un poquito más cerca la t para que se dé cuenta de que es X de t. Es la posición en el tiempo t. Entonces esto es igual a 2 multiplicado por ¿cuánto vale X en el tiempo t de la foto 2? 2,5 centímetros. 2,5 centímetros. ¿Y cuánto vale el tiempo? 0,015 segundos. Vamos a la calculadora. Esto lo tienen paso a paso, Profe. hecho por el profe. ¿Sí? ¿No tendría que pasar la distancia de centímetros a metros? Perdón, acá es esto al cuadrado. ¿No tendría que pasar la distancia? Sí, podemos pasarla a metros, podemos dejarla en centímetros. No es imprescindible. Si queremos pasarla a centímetros, aprovechamos, hacemos una conversión de unidades. Fíjense que decimos 2 por 2,5 centímetros por 1 sobre 0,015 segundos elevado al cuadrado. Esto es igual a esto. Esto es matemática pura. Ahora, vamos a transformar esos 2,5 centímetros. ¿Cómo hacemos? 2,5 centímetros y yo quiero pasar de centímetros a metros. Entonces uso lo que se llama el método del factor unitario. Es decir, multiplico 2,5 centímetros por algo que valga 1. Porque 2,5 centímetros por 1 es 2,5 centímetros. ¿Cuántos metros son cuántos centímetros? 1 metro son 100 centímetros. Un metro son 100 centímetros. Y luego cancelo centímetros con centímetros. Y esto me da 0,025 metros. ¿Sí? Entonces 2,5 centímetros, que era de donde partimos, 2,5 centímetros, es igual a 0,025 metros. Y eso es lo que voy a reemplazar. Esto que está acá es exactamente esto que está acá. Estos dos son exactamente iguales. Por lo tanto, la aceleración, y para que no se pierdan, lo voy a copiar,
abajo. Pero ahora voy a reemplazar ese 2,5 centímetros por su equivalente en metros, que son, lo pongo en negro, 0,025 metros. Y la aceleración, ¿qué valor me da cuando pongo esto en la calculadora? Acá, esto es así, 0,015 segundos elevados al cuadrado. ¿Cuánto vale la aceleración entonces? 222,22 metros sobre segundos cuadrados. 222,2 aproximadamente metros sobre segundos al cuadrado. Acá. Ya nos estamos quedando casi sin tiempo. Entonces, fíjense el valor de la aceleración que tiene el grillo. Desde acá hasta acá, el grillo tiene esa aceleración constante. 222,2 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Cómo sé si eso es mucho o poco? ¿Cuánto vale la aceleración que experimentaríamos nosotros? O mejor dicho, no vamos a ponerlo así. Si desde algún edificio, asegurándonos que no haya nadie abajo, tiramos una piedra, ¿qué aceleración experimentaría esa piedra? 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Y fíjense que el grillo está experimentando una aceleración de 222 metros sobre segundos cuadrados. Enorme. 22 veces la aceleración de la gravedad. ¿Por qué? Por esta fuerza que está haciendo con sus patas con respecto al suelo, ¿no? Con esto resolvimos la primera parte del problema, que es la aceleración que tiene en este instante. Pero también nos interesa saber, bueno, acá partió del reposo y de la posición 0. Llega acá, a esta posición 2,5 centímetros. ¿Qué velocidad tiene cuando llega acá? Porque sabemos que, vamos a ponerlo así, ahora esto, en la foto, de la foto 2 a la foto 3, esto se va a mover hacia arriba. Pucha, perdón. Se va a mover hacia arriba. Pero ¿con qué velocidad llegó acá? Vamos a incorporar una nueva hoja. Y entonces lo que tenemos que hacer es utilizar la expresión de velocidad. Velocidad en el tiempo t va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración. Perdón. Vamos a hacerlo así primero. Primero vamos a poner para cualquier tiempo. La velocidad es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Se acuerdan de esta fórmula? ¿Les suena esta formulita? Sí, profe. ¿Sí? Profe, movimiento ¿Cuánto vale la rectilíneo. velocidad? Todavía estamos comparando foto 1 con foto 2. No pasamos a lo que sigue. ¿Cuánto valía en la foto 1? Es decir, en el inicio, ¿cuánto valía la velocidad del grillo? 0. 0. Bien. Esto es igual a 0. Por lo tanto, la velocidad en cualquier tiempo es simplemente a por t. Ahora, ¿cuánto vale la velocidad en el tiempo particular t grande, t mayúscula? Y es a por t grande. ¿Qué es t grande? El tiempo que pasó desde que estaba en el suelo hasta que está en la máxima elongación. ¿Cuánto valía ese tiempo? 0,015 segundos. Eso, es esto, 0,015 segundos. Y esto es igual a por ese tiempo. ¿Pero cuánto vale la aceleración? 222,2 metros sobre segundos al cuadrado multiplicado por 0,015 segundos. Esto me da, y acá permítanme que les vaya poniendo el resultado, el paso a paso lo tienen en los videos,
3,33 metros sobre segundos. Esta es la velocidad que podríamos llamar velocidad final, que es, vamos a ponerlo así, foto 2. Esta es la velocidad hacia arriba que tiene el grillo cuando deja el suelo, cuando se desprende del suelo. Pero en ese momento va a seguir yendo hacia arriba. Entonces acá, como estamos ya pasados de tiempo, el que se quiera desconectar no tengo ningún problema. Yo voy a seguir un ratito más con la clase hasta terminar este problema. Así les queda, por lo menos, les queda bien grabado. Acá hacemos una pausa y vamos a hacer otra vez 2 momentos. A lo que era la foto 2, yo la voy a llamar ahora foto A. Y a lo que sigue después le voy a llamar foto B, para que no se confundan. Entonces, vamos a dividir otra vez como veníamos haciendo hasta ahora. Vamos a poner 2 momentos. Tenemos el suelo por acá. Y vamos a decir lo siguiente. Inicialmente, es decir, en la foto A, el grillo lo habíamos pintado con este color, más propio de un grillo. Estaba acá y en la foto B va a estar en su máxima altura. Porque siempre pensemos, en mecánica esto nos ayuda mucho a la intuición. Tenemos idea de lo que hace el grillo. El grillo se va hacia arriba y luego cae. Esta sería lo que llamamos altura máxima. Esta es la altura máxima. Y esta que está acá, así, sería la posición inicial del grillo. A esto que está a la izquierda lo voy a llamar foto A y a esto que está acá lo voy a llamar foto B. ¿Qué tipo de movimiento describe el grillo cuando va desde acá hasta acá? No me interesa lo que hizo antes ni lo que va a hacer después. Me interesa solo esa partecita del video, que es desde el momento en que se desprendió del suelo hasta que llega a la altura máxima, antes de caer. ¿Qué tipo de movimiento tiene el grillo? Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Y qué significa eso? Que parte del reposo y después toma otra velocidad, una velocidad. Va a variar su velocidad. Va a variar su velocidad. ¿Todos están de acuerdo con la frase completa que dijo Antonella? Tiene una velocidad constante. Bueno, todos están de acuerdo con lo que dijo Gastón y o con lo que dijo Antonella, porque dijeron cosas distintas. La ¿Alguno? velocidad varía porque se va deteniendo. Bien, Gabriela dice que la velocidad va cambiando, que el bichito se va deteniendo. Al llegar arriba, sí. Tiene que llegar Al a una llegar altura arriba, máxima. exacto. Llega a una altura máxima donde su velocidad final es 0. Por lo tanto, va deteniéndose Bien, y ahí cae. bien. No nos importa qué pasa después, pero sabemos esto que vos decís, Gabriela, que es que se va deteniendo. Y si se va Sí, deteniendo, ¿qué está pasando con la velocidad? Se va disminuyendo. disminuye, por lo tanto, Eso, va desacelera. disminuyendo. En principio cambia. Y si cambia la velocidad, hay una aceleración. Y si hay una aceleración, hay un movimiento rectilíneo uniformemente variado, siempre que la aceleración sea constante. Y esto es re importante. No siempre la aceleración va a ser constante. Pero en este caso, ¿cuál va a ser la aceleración que experimenta el saltamontes? La aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad. Porque no hay otra fuerza que actúe sobre el bicho. El bicho ya se desprendió de la Tierra y ahora, sobre todo su cuerpo, hay una única fuerza, que es la gravedad que lo lleva hacia abajo. Va subiendo, sube, 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 pero siempre con la misma fuerza que le dice, no, 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 te llevo hacia abajo.
Entonces eso hace que haya una aceleración que es constante, que es la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, si otra vez, cuando pasamos desde acá hasta acá, con la condición de que el saltamontes ahora tiene una velocidad inicial, y eso es lo distinto. Antonella tiene velocidad inicial, no parte del reposo. Y Gastón no tiene velocidad constante, tiene una velocidad que va cambiando. Tiene una velocidad inicial primero hacia arriba, que como dijo Gabriela, va disminuyendo, se va haciendo cada vez menor, menor, menor. Cuando llega acá, se detuvo y la velocidad después de esta foto B empieza a ir hacia abajo. Pero lo voy a borrar porque eso es lo que pasa después de la foto B. Desde la foto A a la foto B, la velocidad va hacia arriba, pero se hace cada vez más chiquita. De la foto B en adelante, la velocidad empieza a ir hacia abajo. El saltamontes vuelve al suelo. Ahora, tenemos un movimiento rectilíneo, uniformemente variado o acelerado. Por lo tanto, las expresiones son, la posición va a ser posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Permítame que acá hago una pausa súper importante. Es como que estamos resolviendo otro problema. No se confundan en esta X0, este B0, con lo que, y ni esta A, con lo que pasaba acá arriba. Y si hace falta poner el rojo, que a veces es más dramático, vamos a poner acá otra línea roja, cosa de decir, no vamos a confundirnos. Pasamos de esto a un segundo problema. Y esta posición inicial, esta velocidad inicial y esta aceleración no son las del problema, de lo que vimos hasta recién. Pensemos ahora, ¿cuánto vale la posición inicial del grillo en la foto A? ¿Cuánto vale? Uy. ¿Cuánto vale esta X0? 0,025 metros. Bien, lo mismo. 0,025 metros o 2,5 centímetros. No, 2,5 metros no. 2,5 centímetros. Ahora, ¿cuánto vale la velocidad inicial? En la foto A. 3,33 metros por segundo. 3,33 metros, perdón, metros sobre segundos. Ahora, ¿qué aceleración experimenta el bicho? La de la gravedad. La aceleración de la gravedad. ¿Va hacia arriba, como la velocidad, o va hacia abajo? Hacia abajo. Hacia Va abajo. hacia abajo y Y es entonces, negativa. esto es muy importante. Como la velocidad, fíjense que va hacia arriba, la posición hacia arriba, también esto es positivo. Si la aceleración va hacia abajo, entonces tiene que tener un valor negativo. Que voy a decir la aceleración es menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. O menos g. Y lo pongo así si quieren con el módulo para que no se confundan con el signo. ¿Ok? La aceleración vale menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad. Ahora, el problema que nos pedía, vamos arriba para no irnos de línea. ¿A qué altura máxima se va a elevar? Entonces, a mí lo que me pregunta justamente es esta h. Si yo al tiempo de la foto A, vamos a poner otro color, qué sé yo, se me acaban los colores, pero t igual a 0. En la foto A el tiempo es 0 ahora. Y en la foto B, al tiempo lo llamo, vamos a usar una letra griega que se llama tau, para no confundir con la T mayúscula. O si quieren pongo una T sub F, no sé qué les resulta más fácil. Cualquiera ¿Prefieren? nomás, profe. ¿No Cualquiera les nomás. confunde esto? No. Bueno.
No hay problema, chicos, si se van retirando, no hay ningún inconveniente. ¿Qué pasa en este tiempo? ¿Qué sabemos que pasa en ese tiempo? Ya casi terminamos. Ayelén. ¿Ayelén? ¿No te escuchamos? Bueno, ¿algún otro? ¿Qué sucede en este momento? Lo dijo Gabriela hoy. La Comienza velocidad, ¿De a una? la velocidad es cero. La velocidad es cero. Llega a la máxima altura, porque es lo más lejos que puede llegar el grillo, es la altura máxima, y luego comienza a caer. Pero en este momento, la velocidad del grillo es cero. Acá, la velocidad, vamos a llamar la velocidad final, es igual a cero. Entonces, gracias a eso, podemos conocer cuánto vale este tiempo. Que me parece intuir que esta letra puede confundirlos. Entonces vamos a poner un T sub F, tiempo final. Y vamos a hacer lo siguiente. Si hay movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿cómo varía la velocidad del grillo con respecto al tiempo? Ayelén, seguís con tu mano levantada. Sí, después lo subimos, Ayelén. ¿Cuánto va a valer la velocidad o cómo cambia la velocidad con el tiempo? Bueno, ¿con qué expresión? Antonella. No, eso, profe, que va disminuyendo. Perfecto, pero ¿y cuál es la expresión? Es cierto que va disminuyendo. ¿Cómo cambia una Velocidad, velocidad? velocidad final menos velocidad inicial sobre la aceleración. No. ¿Cómo es la expresión de la velocidad en función del tiempo cuando el movimiento es acelerado? Aceleración menos gravedad. Dice uno de ustedes, que no vi quién era. Velocidad en cero más A, aceleración por tiempo. Bien. Velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esta es la expresión de la velocidad en función del tiempo para un movimiento uniformemente acelerado. ¿Tiene velocidad inicial el grillo? Si comparamos la foto A con la foto B, vamos a mirar la foto A. ¿Tiene velocidad inicial en la foto A? Sí, no es cero esto. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad inicial del grillo? La tienen ahí escrita arriba. 3,33 Como metros. 33. 3,33, no, 3,33 metros sobre segundo. Bien. ¿Cuánto vale la aceleración? Menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Perfecto, menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora, ¿qué sé yo del tiempo? Perdón, ¿qué sé yo que sucede en la foto B? Lo que yo sé es que la velocidad cuando el tiempo es igual al tiempo final, es decir, foto 2, perdón, foto B, ¿cuánto vale la velocidad? Cero. Cero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, reemplazo en esta expresión t por t final. Y digo, la velocidad para el t final es igual a v0 más a por t final. Y esto sé que tiene que ser igual a 0. ¿Alguna duda con esto? Sí, profe, yo no entendí. Bueno, la velocidad en cualquier tiempo para el movimiento acelerado es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ahora, para el tiempo en la foto 2, en la segunda foto, la foto B, la velocidad dijimos que vale 0. Cuando el tiempo vale tiempo final, para el tiempo igual a tiempo final, cuando reemplazo t por t final, esta velocidad se vuelve igual a 0. Pero
La velocidad inicial sigue siendo la misma, la aceleración sigue siendo la misma. Entonces lo que tengo que hacer es decir, bueno, en ese tiempo particular todo esto va a ser igual a 0. Esto va a ser igual a 0. Ahora, yo sé que la velocidad inicial, como decían ustedes, es 3,33 metros sobre segundos. Sé que la aceleración es igual, lo voy a poner así, menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Y esto lo voy a multiplicar por t final. Esto es igual a 0. Fíjense que es una ecuación con una única incógnita que es el tiempo. Y lo voy a despejar de ahí de manera muy sencilla. Y digo, tiempo final es igual ¿a qué? A 3,33 metros sobre segundos dividido 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Cuánto da este tiempo? 0,34. 0,34 segundos. ¿Qué es 0,34 segundos? Tiempo final. Sí, ¿y qué es? Si yo miro El, acá arriba. el tiempo en el que el grillo alcanzó la altura máxima. Bien, pero medido desde cuándo. ¿Cuándo puse el 0 en el cronómetro? Desde que terminó de extender sus patas. Exacto. Desde que terminó de extender las patas. No estoy mirando qué pasaba antes. Yo reseteé mi cronómetro. El 0 ahora es cuando el grillo tiene extendidas las patas. Desde ahí empiezo a contar el tiempo y a los 34 segundos llegó hasta arriba. Acuérdense que antes, para pasar del suelo hasta acá, ¿cuánto había pasado? 0,015 segundos. Y después, desde acá hasta acá, pasan 34 segundos. Bien, ahora tenemos el tiempo que tarda en ir desde la foto A a la foto B. Y yo sé cuáles son las expresiones que rigen este movimiento. Cuando el tiempo es igual a 0, ¿cuánto vale x? Miren esta expresión que está acá y díganme cuánto vale x cuando el tiempo es igual a 0. ¿0,025 metros? Perfecto, que es decir 2,5 centímetros. Cuando el tiempo es igual a 0, la altura del grillo es 2,5 metros. Estamos diciendo de nuevo lo mismo, simplemente lo estamos confirmando. Que nuestras ecuaciones digan lo que nosotros estamos interpretando. Ahora, ¿cuál va a ser la altura para el tiempo final? Bueno, me tengo que venir acá a esta expresión y reemplazar donde dice t, poner qué valor. Los 0,34 segundos. 0,34 segundos. Entonces, efectivamente, lo que voy a hacer es decir, x de t final es igual a x0 más v0 por t más un medio de a por t al cuadrado, donde esta t y esta t van a ser la t final. Se los voy a señalar así, miren, para que se den cuenta. Esta t que está acá es la misma que esta que está acá y es la misma que está acá. Entonces, ¿cuánto va a valer la posición, la altura final? Y va a ser igual a, ¿cuánto vale x0? 0,025 metros. 0,025 metros. Esa es la posición inicial. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 3,33 metros sobre segundo. Perfecto. ¿Cuánto vale el tiempo final? 0,34 segundos. 0,34 segundos. Más un medio. ¿Cuánto vale la aceleración? 9,8 No. metros sobre segundo cuadrado. Menos 9. 222. No. Menos 9,8. Perfecto. Ahora vamos a retomar las dos respuestas que dieron. Menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Cuánto vale el tiempo? 0,34 segundos. Acuérdense que es así, al cuadrado. Todo el tiempo al cuadrado.
No es 0,34 al cuadrado por segundo, ni 0,34 por segundo al cuadrado. Es todo el tiempo al cuadrado. Ahora, opero esto en la calculadora y me da cuánto vale la posición al cabo de estos 0,34 segundos. ¿Cuánto vale eso? 59 centímetros. No lo hago paso por paso porque estamos excedidos de tiempo. Pero entonces, esto es igual a h, es la altura. La altura del grillo vale 59 centímetros. Esa es la altura máxima a la que llega. Lo último que voy a comentar antes de terminar es por qué menos 9,8. Porque nosotros medimos la posición positiva hacia arriba, la velocidad positiva hacia arriba. Pero ¿qué está pasando con el grillo? Se está desacelerando. No sé si grillos o saltamontes es lo mismo, ahí corríjame ustedes que son los especialistas, o van a ser los especialistas, pero desde hoy le estoy diciendo grillo al pobre saltamontes. Fíjense que la aceleración va hacia abajo porque se está deteniendo. La velocidad va hacia arriba, pero se hace cada vez más chiquitita hasta que se hace 0 y después empieza a ser negativa. Por eso, este signo menos es súper importante. Si se estuviese acelerando hacia arriba, por ejemplo, como pasa en una nave, o con el grillo cuando se está despegando del suelo, justamente la aceleración es positiva hacia arriba. Esto sería positivo. ¿Y por qué no son los 222 metros sobre segundos cuadrados? Porque eso se da en el momento en que el grillo está ejerciendo una fuerza contra el suelo que lo hace, justamente como reacción, ir hacia arriba. Pero en el momento en que el grillo se desprende del suelo, sus patas no están más en el suelo, no hay nada que lo empuje hacia arriba. El grillo ya no tiene, digamos así, no está echando un chorro hacia abajo que lo hace ir hacia arriba, que lo empuje con una aceleración hacia arriba. Nadie lo empuja hacia arriba ahora. Solo que tiene una velocidad inicial hacia arriba, pero la única fuerza que actúa sobre él es su peso. Por eso este menos 9,8 metros sobre el segundo cuadrado. Y con eso terminamos esta primera clase. Dejo para quienes quieran un momento para hacer preguntas, para quienes quieran retirarse, yo después les comento a dónde subo este video. Muchas gracias, profe. Por nada. Si alguno quiere hacer una consulta, levanten las manos. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, Chao, profe. Muchas gracias. hasta luego. Corto la grabación.